Bien, buenas tardes con todos los presentes que están asistiendo a este webinar organizado por el Instituto Santa Fe. Mi nombre es Hugo Carrión. Quiero darles la más cordial bienvenida a este webinar que hemos denominado Tendencias 2022, algunas predicciones para los negocios en este año, que estará a cargo de un profesional y un colega a quien estimo mucho, que es Adén Montalvo. Él es director de Mujica TMP y nos va a acompañar en esta hora para reflexionar juntos sobre cuál es el futuro en los negocios, cuáles son esas grandes tendencias. Él ha reflexionado mucho sobre estos temas, ha escrito también al respecto. Él, de alguna manera, es un experto en el cual confluyen una experticia respecto al diseño, respecto a los negocios y respecto a la tecnología. Así que para mí es un gusto poder darle la palabra a Adén Montalvo en esta ocasión. Muchas gracias. Estamos aquí para revisar las tendencias para 2022. Un poquito vamos a ver algo de 2023 también. Quiero empezar rápidamente porque en realidad hay bastante material que quiero compartir con ustedes. Entonces, las tendencias de esto son fenómenos, es decir, cualquier cosa, que presentan un comportamiento predecible en un periodo definido de tiempo. Son cosas que ocurren en determinado momento y también en determinada área, ¿no? Ahora, puede ser global también. Por ejemplo, en este caso hay tres acciones, tres colores diferentes, cada uno representa una acción, un fenómeno, un hecho. Luego suceden más veces, en distintos lugares, en distintos momentos. Hagamos de cuenta que la altura es el eje y la base es el eje X, y el eje Y contiene el tiempo y el eje X contiene el territorio, el espacio donde ocurren las cosas. Entonces aquí ya vemos que se va formando un patrón. Todos los puntos amarillos acompañan al resto de puntos en todos los casos excepto en uno, por ejemplo. Y hay una distribución homogénea de los elementos. Luego aparece otro patrón diferente, es otra acción, es otro fenómeno, que abarca el mismo territorio, pero está en todos los puntos excepto en los más externos. Entonces empiezan a definirse patrones dentro de un territorio en un determinado momento de tiempo. Por ejemplo, el patrón anterior es muy relevante porque son muchísimas acciones, muchísimos momentos, muchísimos espacios, muchísimos lugares. Mientras que el último patrón, los puntos verdes colocados en los extremos, no es muy relevante porque no abarca tanto, no es tan significativo, no tiene tantas repeticiones. Y sin embargo, es un patrón muy definido, ¿no? Está colocado en los extremos tanto del tiempo como del territorio. Esto como un ejemplo nada más. En suma, son fenómenos, son hechos, es cualquier situación que tiende a repetirse, que se duplica, que se multiplica. Cuando estos hechos se multiplican de manera consistente, se llaman microtendencias. Si abarcan un pequeño territorio o apenas son pocas las veces que se repiten. Cuando se repiten mucho más o tienen características comunes parecidas, se agrupan en grupos más grandes y se definen como tendencias. Y estas tendencias a su vez pueden tener características comunes y agruparse así para formar macro tendencias. Estas empresas se dedican a analizar estos fenómenos, a ver cómo afectan a la población, a la gente, a sus clientes. El enfoque es mayormente comercial, se busca conocer esta información para aprovecharla ya sea en marketing, en publicidad, en ventas, en creación de productos. Realmente se puede aplicar para cualquier cosa, ¿no? La invitación por la que estoy aquí es por un artículo que escribí sobre las tendencias que definió Safran para este año. Son 7 tendencias que ellos plantean que me parecen bastante lógicas. Por ejemplo, eres lo que haces de forma repetida. Esto va enfocado a que las empresas, bueno, vamos a revisarlas una por una. Esto va enfocado a que las empresas empiecen a trabajar mucho más internamente, es decir, que se enfoquen más en cómo funcionan por dentro para que su propia estructura y sus propios empleados se conviertan en sus mejores embajadores. Esto, como les digo, es parte de una lógica elemental, pero está empezando más bien, desde el año pasado se ha vuelto una tendencia muy importante a nivel comunicación y en negocios está tomando bastante fuerza. Básicamente, cabe preguntarse en este punto, por ejemplo, todos nosotros podemos preguntarnos, ¿cuál es el propósito mayor de nuestro negocio? Aparte de hacer dinero, ¿hay un propósito mayor? ¿Cuál es? ¿Cuáles son los valores guía o mis valores guías que guían a mí como persona? ¿Y cuáles son esos valores aplicados a mi empresa?
La segunda tendencia son propietarios salgan de la sala. Esto va relacionado con nuestra necesidad de aliviarnos de problemas, de quitarnos cosas que nos quiten tiempo. Cada vez más el tiempo es más valioso, cada vez es más frenético el resultado, los trabajos, perdón, exigen resultados más inmediatos y esto hace que el tiempo sea muy valioso. Entonces, cuanto más problemas podamos resolver por anticipado es mucho mejor. Entre otras cosas, esto, por ejemplo, significa, ¿para qué necesito comprarme un carro con todo lo que eso significa? Seguros, matrículas, revisiones, etcétera, para mantenerlo unos 4 o 5 años hasta venderlo nuevamente. ¿Para qué si lo puedo alquilar por 1 año o por 2 años y luego cambiarlo fácilmente sin tener que incurrir en estas obligaciones? Es un ejemplo, pero sucede también a muchos otros niveles, no solo por ejemplo, alcance económico, porque es más económico alquilar que comprar, como cualquier persona que arriende un departamento o una casa lo sabrá, pero no solo por eso, sino porque además nos quita responsabilidades, impuestos, trámites, permisos, nos quita muchas responsabilidades, ya no son necesarias, ya no son parte de lo que nosotros debemos hacer, podemos dedicarnos a otras cosas. Eso ha dado, por ejemplo, origen a cierto tipo de aplicaciones que son mega aplicaciones o macro aplicaciones que incluyen varios servicios dentro. Ya no solo puedes pagar a través de la aplicación, también puedes pedirte un taxi o puedes pedir comida. Esto hace que nos quitemos ciertas responsabilidades. Cuando esas aplicaciones, por ejemplo, como en el caso de, bueno, ya lo veremos más adelante. El tercero, el tiempo es el nuevo oro. En realidad el tiempo es el oro viejo, ¿no? El oro del bueno. El tiempo es oro es un refrán viejo, antiguo. La diferencia ahora más bien es qué es lo que planteamos como personas hacer con ese tiempo. Estamos más claros que el tiempo es muy valioso y que el trabajo consume muchísimo de ese tiempo. Entonces, si tenemos un tiempo adicional, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo dedicamos a la familia? ¿Lo dedicamos a estar mejor, a crecer, a simplemente divertirnos o relajarnos? ¿Qué vamos a hacer con el tiempo? Es posible que el tiempo no sea, que el tiempo per se no sea lo valioso, sino la forma en que lo empleamos. El 4 es hora de segmentar. Esto porque en los últimos años muchas empresas han crecido. El caso de aquí es paradigmático, por ejemplo, los supermercados más grandes o más exitosos de Ecuador han crecido tanto que tienen su propia línea de productos. Antes se llamaban líneas blanca o líneas B y poco a poco han ido asumiendo la personalidad de la marca que los contiene, en este caso el supermercado. Pero siguen siendo líneas de producto intrascendentes, son cosas con las que no nos ligamos, es decir, es un servicio al que tenemos que acudir para comprar las marcas que nos gustan. Sin embargo, tienen un buen mercado, están funcionando bien, son productos relativamente exitosos, son competitivos y producen ganancia y por eso existen, de lo contrario no existirían. Pero ¿cómo compite un producto sin personalidad, sin identidad propia, frente a un producto que tiene su propia identidad, que tiene una historia, que tiene su propia forma de comunicarse con su público? ¿Cómo puede competir? Tiene que segmentarse, tiene que separarse de la marca madre y convertirse y crear su propia marca. Esto, evidentemente, únicamente si busca competir con estos otros productos mejor posicionados. Si el mercado resulta cómodo, si está bien lo que producen en ventas, pues no hace falta, ¿no? Esto es cualquier empresa quiere crecer, ¿no? Las empresas que tienen objetivos definidos quieren crecer, entonces es una obligación segmentar poco a poco. La quinta Una tendencia es... pregunta ahí, perdón, Adén, que te interrumpa, me pareció súper interesante esta anterior tendencia que planteas y quizás la inquietud ahí que te quiero hacer es, quizás el mercado o esta tendencia como no sé si es que es como no sé si trivializar las marcas o poder hacer estas marcas blancas, puede también trasladarse a los servicios, es decir, cuando uno genera un servicio, también no va a importar, o sea, servicios personales, servicios financieros, servicios médicos, servicios de consultoría, de diseño, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto el mercado va a demandar una especie de una marca blanca? ¿Crees tú que eso se esté viendo? O sea, más allá de producto, está claro que muchas veces el detergente, más o menos, o el ejemplo que tú planteas ahí, se da de hecho, ¿verdad? ¿Tú crees que pueda esto también traspasar a los servicios? Sí. O sea, es decir, sí, pero no es conveniente. Es todo lo contrario.
La búsqueda de segmentar o la tendencia de segmentar busca que esas marcas blancas, esas marcas sin identidad, tengan identidad para que puedan competir, para que sean competitivas, para que crezcan, para que se dirijan a un mercado. En este momento, bueno, la diferencia con nuestro país, y eso hay que entenderlo, es que nuestro país es un mercado de precios. Es decir, el público mayoritario, el público masivo favorece a las marcas blancas, prefiere lo que parece genérico. Las marcas más populares son las marcas que se ven más económicas, que se ven, ojo, más económicas. Mientras que en los mercados desarrollados, en los mercados en donde el precio ya no es un condicionante principal, el público busca relacionarse con la marca, busca una razón por la cual comprarle a la marca aparte del producto en sí mismo. Entonces sí, dependiendo del mercado, se puede aprovechar esta tendencia de un modo o de otro, por un lado o por otro. Entonces, la quinta tendencia es el éxodo de talentos. Esto es lo que muchos periodistas, más que nada, han llamado como la gran renuncia, ¿no? Que es este espacio, este hueco laboral que sucedió a inicios a mediados tal vez del 2021, del año pasado. Pero en realidad se trata de un gran reemplazo laboral, ¿no? La gente que renunció, la mayor parte de personas que renunciaron, fue una gran cantidad del mercado laboral, sobre todo norteamericano, canadiense y un poco europeo. En realidad lo que hicieron fue cambiar de trabajo, pasaron de trabajo. Y este periodo de encierro además les ha dado la oportunidad de capacitarse, de estudiar en línea y de elevar su perfil como profesionales, lo que ha llevado a que puedan cambiar de trabajo. Entonces, este gran reemplazo, este gran cambio laboral ha hecho que las empresas se planteen qué tan importante es conservar a sus empleados también. Bueno, este es el éxodo de talentos. La creatividad en los negocios es la sexta tendencia. Ya el público realmente o nos hemos cansado, bueno, no sé si hablo por todos, pero en mi caso yo me he cansado ya de ver, de entrar a perfiles de marcas y ver lo mismo en todas. En todas vemos, qué sé yo, modelos felices, posando para la cámara, sentados en la playa, refrescándose con la cerveza, todos con una cerveza, o todos con la ropa de moda, pero posando en el mismo ambiente. Es decir, todo parece calcado, todo parece lo mismo. Y es momento de volver a la creatividad, de regresar a lo que se perdió hace mucho tiempo. Es decir, es una nueva tendencia a recuperar, como sucede con las tendencias, son ciclos. Recuperar la creatividad, es decir, que las marcas empiecen a diferenciarse de algún modo. Y este ejemplo a mí me pareció genial. El ejemplo de, a ver, ¿qué tan poco creativo puede ser un gerente de marketing para poner 2 botellas delante del entrevistado en una sesión de prensa de la FIFA o de la UEFA o de lo que fue? Sí, UEFA, de la Eurocopa. Sí, entonces lo van a entrevistar a Ronaldo, uno de los futbolistas más reconocidos a nivel mundial. Pongo mis 2 botellas delante. Y Ronaldo dice, bueno, pero estas botellas no van aquí. Y las retira. Es decir, no solo es público que soy un aprovechado y muy poco planificado gerente de marketing, sino que además mi marca queda humillada públicamente. Y luego, ¿qué pasa? Este señor que se ve aquí en esta imagen es un mago profesional, y decidió hacer esta broma, este juego, este truco. Y a mí me parece que es una salida gloriosa para Coca-Cola. Hay creatividad de por medio, y esa creatividad de algún modo ayuda a salvar el impasse. No lo salva completamente, por supuesto. Ronaldo destruyó muchísimo de la reputación de Coca-Cola con ese simple acto. Y este juego que hace este mago no fue difundido tan masivamente como pudo haber sido. Pero este uso de la creatividad hace que ese golpe sea menor. Quienes vean esto probablemente recuerden ambas situaciones. Tanto la humillación que le causó Ronaldo a Coca-Cola como el ingenio de este personaje al jugar con esta situación. Luego, la séptima tendencia es buscando privacidad. Como vimos ya en el Congreso de Estados Unidos, cuando Mark Zuckerberg fue llamado a testificar los huecos de privacidad y de veracidad de las publicaciones en redes sociales, lo que pauta se publica, y
tienen tanto conocimiento de nosotros que pueden incluso cambiar nuestra manera de percibir el mundo de alguna manera, lo que según muchos analistas políticos permitió el triunfo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Es decir, a ese nivel de poder llega la comunicación a través de las redes sociales porque nos conocen mejor que nadie. Por ejemplo, este refrigerador de LG estará conectado a internet y tendrá nosotros le pondremos información constante para decir qué stock tenemos dentro del refrigerador, y cuando se va consumiendo, probablemente el refrigerador tendrá sensores de peso para saber cuánta leche nos queda, cuántos huevos hay, y luego nos recomendará qué debemos comprar en la siguiente lista de la compra, y ya no hace falta hacer la lista de la compra, simplemente le das clic a un botón o le dices a Alexa que ejecute la lista de la compra, y en un día, probablemente al día siguiente, tendrás un cajón de Amazon, un cartón, con toda la compra en la puerta de tu casa para que la metas nuevamente al refrigerador. A ese nivel pueden llegar a conocernos. Y esto es básicamente lo que tenemos que hacer, es pensar cómo adaptarnos a vivir en un mundo donde las grandes empresas saben todo de nosotros. O qué podemos hacer para evitarlo. Básicamente esas son las 7 tendencias de Safran. Pero hay otras. A ver, lo que quería decir al principio es, al ver todas estas tendencias, estos puntos que se mueven y que representan fenómenos, hechos, acciones, negocios, personas, qué sé yo, y que forman tendencias, que se repiten y forman de algún modo un patrón. Las personas que están estudiando estas tendencias son tendenciosas, nunca mejor dicho. Es decir, pueden tomar un rumbo en función de sus biases, ¿cómo dices biases en español? De sus prejuicios, de su forma de ver el mundo, de su ideología, de su idiosincrasia. Entonces, Safran lo vio de la manera en que lo vio porque está muy enfocado en el manejo de marcas, pero Ogilvy es una agencia de publicidad y de otras cosas, y tiene estas 6 tendencias. Por ejemplo, plantea autoprueba beta, conexión amable, bajando el ritmo, red positiva, autosanación y vivo otra vez. Estas las voy a ver rápidamente, no tan detenidamente como las otras, pero básicamente se sustentan en cifras. Por ejemplo, la primera cifra me parece fascinante. El 45% de la generación Z espera que su identidad de género cambie 2 o 3 veces, por ejemplo. En el caso de Kind Connection, se trata de generar conexiones amables con la gente. El encierro nos ha aislado un poco y ahora queremos volver a juntarnos con la gente. Pero por otro lado, en el caso de los encierros en barrios, en condominios o en conjuntos residenciales, al parecer los vínculos entre los vecinos se han fortalecido, ¿no? Por ejemplo, el 30% de personas dicen que quieren enfocarse más en las personas amadas como resultado de la pandemia. Es interesante. Luego, otra, bajar el ritmo. Lindo, bajar el ritmo. Como ya hemos pasado en casa, hemos estado viendo Netflix, hemos visto que necesitamos contenernos un poco, que no es necesario estar todo el día en la oficina para ser productivo. Entonces aprendemos a bajar el ritmo. O net positive, red positiva. Por ejemplo, el 90% de los consumidores creen que las compañías y marcas tienen la responsabilidad de cuidar el planeta y a su gente. Y ahí yo digo, el 90% de las personas somos ilusos todavía, ¿no? Si esperamos que las marcas y las corporaciones nos cuiden, solo pensemos qué es lo que ha hecho Facebook con toda nuestra información. Pero es lo que está esperando la gente. Ahora miren, el 88% de los consumidores de la generación Z dicen que ellos comprarían únicamente de marcas que representen algo. Creo que es la quinta tendencia, no logro verla porque estoy aquí tapando yo el quinto salto, perdón, más que tendencia, es curarse uno mismo. Este tema de la autosuperación y del desarrollo personal se ha convertido en algo muy importante y nos ha llevado a conocer otras etapas de la espiritualidad humana, que espero yo que sirvan mucho, ¿no? Para crecer. Pero, por ejemplo, aquí hay más tendencias y más, en este caso de WGSN, que es otra empresa que hace muy buenos reportes de tendencia. Y en este caso habla de 4 comportamientos importantes que cambiarán en 2023. Uno es la percepción del tiempo, el otro es la insensibilidad, el tercero es la esperanza y el cuarto es la motivación cautelosa. Son 4 comportamientos que se esperan durante este y el siguiente año.
Estos 4 comportamientos van a dar espacio y van a estar representados por 4 perfiles clave de consumidores o de personas, si queremos, que son los previsores, los nuevos románticos, los inconformistas y los dinamizadores. Es un proceso muy, muy bonito y poético en realidad, que cómo ven ellos las tendencias del futuro. Pero es también bastante acertado. A mí me parece que están muy, muy bien encaminados, porque el tiempo, la manera en que percibimos ahora el tiempo después de pasar la pandemia es diferente de cómo la percibíamos antes. Este mismo encierro y el temor a contagiarnos y a que gente insensible también nos contagie, ha hecho que nos volvamos un poco distantes y que preferamos estar encerrados en casa o pasar alejados de las personas. Del mismo modo, otras personas han reaccionado a eso y ven el futuro con esperanza. Y hay un tercer grupo que ve las cosas por ambos lados. Están motivados, pero tienen cautela, etcétera. Entonces, todo esto es muy interesante. Hay más todavía, 22 tendencias más de Trend Watching, que es otra empresa que se dedica a esto, y hay aquí unas ideas de negocio muy interesantes. O las 100 tendencias de Wunderman Thompson, aquí hay 50 y aquí hay otras 50. Es mucho trabajo, es mucho trabajo, es mucho conocimiento. Pero ahora, para más bien no aburrirles con tanto, quiero darles unos casos prácticos que creo que pueden ser interesantes. Esta tendencia se llama Utopía. No recuerdo cuál de las consultoras anteriores la plantea, pero me parece que es de Trend Watching. Esta habla básicamente de lo que estamos viviendo ya en este momento, ¿no? La creación de la web 3.0, que es una realidad inminente, va a ser un nuevo cambio, una nueva revolución a la que tendremos que adaptarnos. Y para muchas personas que vienen de la generación X, es como ya una carga un poquito pesada, pero no nos queda más que entender que es la realidad. Es decir, los que escribían a pluma deben haberse sentido muy molestos cuando Gutenberg empezó a imprimir libros, pero ¿te adaptas o te quedas? Y este es el metaverso, ¿no? La web 3.0 sería el metaverso. ¿Qué es lo que está pasando? Que vimos que el verdadero producto dentro de una red social o de un grupo masivo de asistentes a un espacio digital, el verdadero producto somos los usuarios. Nosotros trabajamos para Facebook. Facebook atrae personas, atrae gente que quieren ver lo que yo publico, o lo que tú publicas, o lo que todo el mundo, lo que la gente publica. Yo quiero ver cosas de otras personas. Y esas otras personas publican, es decir, emplean tiempo, aplican tiempo, conocimiento, talento, para hacer publicaciones, para escribir, para dejarme, básicamente para contribuir a la red social, para que esa red social pueda atraer más gente. Y luego nos toman a todos, nos convierten en un producto y se lo venden a empresas que hacen publicidad. Entonces la red social los dueños de las redes sociales y de la información digital se convirtieron en los nuevos megamillonarios del planeta. Muy bien, inteligentes, se lo merecen, de acuerdo. Pero si somos las personas quienes sostenemos las redes sociales, tal vez hace falta un replanteamiento de cómo funciona para que nosotros no dejemos de estar con ellos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Y Facebook lo sabe. Facebook está muriendo. Se demorará todavía en agonizar y para lugares, para países no tan desarrollados, durará bastante tiempo todavía. Pero estos nuevos espacios son lo que hay. Recuerden, a ver, quien no se subió en la ola de TikTok en este momento no está en nada. Quienes lo hicieron al principio en este momento son mega influencers, porque tienen miles o tal vez millones de seguidores. En este caso, Utopía plantea, por ejemplo, 3 insights importantes, tres datos importantes internos. La acumulación de poder en las redes sociales empieza a ser un problema. Es un problema muy grave, de hecho, tanto que puede cambiar gobiernos. El segundo, los usuarios de redes sociales empiezan a entender que son un producto, somos un producto. Y el tercero, existe la percepción que las redes sociales funcionan gracias a la gente. Y sin embargo, en la mayoría de casos, otros se enriquecen por ello. Hemos aprendido que el poder debe distribuirse o idealmente descentralizarse en Internet. A medida que los consumidores ingresan a la web 3.0, verán con buenos ojos a las marcas que usan su influencia para construir un mundo digital más equitativo, más igualitario. El resultado, los nuevos jugadores del metaverso plantean participación en los beneficios para los creadores de contenido. Es decir, están apareciendo cada vez más plataformas que plantean que lo que tú crees te puede generar.
Es decir, el contenido que tú vas a crear te da una posibilidad de ingresos, de participar en los beneficios que genera la red social. Y en este caso, el ejemplo que les pongo es una red social que te permite crear prendas, diseñar ropa o modificar prendas de ropa y crear, pues eso, una galería de moda colectiva. Hay otra nueva tendencia, los microbosques. Esta nueva tendencia me parece fantástica. Es esto, microbosques. Tomarse espacios públicos o incluso privados y convertirlos en microbosques, no jardines, no, microbosques con varios tipos de árboles, con varios tipos de arbustos, tal vez incluso árboles frutales, etcétera, pero convertirlos en bosques y funcionan. En distintos lugares del mundo se empiezan a ver jardineras y jardines con mucha diversidad de especies vegetales en espacios reducidos. ¿A qué viene esto? El calentamiento global se debe en gran medida a la acumulación de CO2. Un jardín comunitario estrecha los lazos entre los vecinos. El encierro nos recordó la importancia del contacto con la naturaleza. Y las áreas verdes y la naturaleza tranquilizan y bajan los niveles de estrés. Son 4 datos importantes que se sacan de estas nuevas experiencias. Estas iniciativas de microbosques ya se están llevando en distintos lugares, desde Los Ángeles hasta Londres, Berlín, Nueva Zelanda. Y este youtuber famosísimo, MrBeast, hizo un reto para de algún modo, financiar $1 millón para plantar 1 millón de árboles. O eran 50 millones, una cosa así. A la que además se sumó Elon Musk, cuando le preguntó por Twitter, ¿qué tipo de árboles piensas plantar? MrBeast le respondió, depende del lugar donde se vayan a plantear, donde se van a plantar, deben ser árboles originales del lugar. Y Elon Musk respondió, tienes $1 millón de mi parte. Oh, microbosques, microbosques. Adén, dos preguntitas. La primera es, me parecía súper interesante el anterior ejemplo porque es como matar 4 pájaros de un tiro, ¿cierto? Porque entre que generas una actividad comunitaria, que fortaleces lazos entre vecinos, generas digamos, es como estos proyectos me parecen como de multipropósito. Súper bien. Había una inquietud, me parece que es de Mireia, que nos pregunta, ¿cuál podría ser un ejemplo de una red social más igualitaria? Entiendo yo que no solamente es aquella que te permite como monetizar o ser parte de las ganancias. Tú hacías referencia a Utopía, no sé si nos puedes explicar cómo sería estas redes como que mercantilizan menos al usuario. La red más que todos podemos tener en mente es la red de generación de criptomonedas. Es una red. Se trata bueno, Huguito, tal vez tú lo puedes explicar mejor, pero entiendo yo que se trata de muchos servidores conectados, creando procesos que al final derivan en la creación de una cadena de bloque que termina en un producto, digamos así, medible, que es la criptomoneda, sea cual sea esto. Este proceso no está centralizado. Es decir, Distribuido, claro. sí, es completamente horizontal, digamos. Es una red, ¿no? Más que horizontal, es neuronal. Entonces, no hay un jefe, no hay un director, no hay un cuerpo central que regule la creación de estos bloques de cadena, de estos blockchains. Básicamente, esa es una de las redes sociales neuronales o horizontales o democráticas, descentralizadas. Es un ejemplo. Y yo creo Pero que sí, justo pensando, perdón que te interrumpa, Den, justo pensando en la pregunta de Mireia, como esta es una tendencia, justo entiendo yo que están como construyéndose estos modelos que vamos hacia allá, como tú mencionabas y ya predecías un poco, yo creo que se avecina el fin de las redes sociales tradicionales en este esquema que tú bien lo explicaste, en donde todos trabajamos y unos pocos se enriquecen. Quizás esos modelos son los que van cambiando. Ya veremos qué tan igualitarios son algunos, otros más, como tú dices, como el minado de la criptomoneda, que además el tema de la criptomoneda tiene que ver, la criptomoneda es una de las aplicaciones de blockchain, pero en general se habla, por ejemplo, de la confianza distribuida, de muchas cosas que se pueden hacer entre varios. Creo que por ahí sí, sin duda esa es una tendencia. sí, y yo no sé si alguna otra red social en este sentido exista, pero en este momento. Pero se debe básicamente a que aún no hemos desarrollado un sistema igualitario de gobierno, por llamarlo de alguna manera. Resulta muy difícil trabajar
en democracia absoluta, por ejemplo, en una empresa, las empresas en general les resulta muy complicado porque los procesos se vuelven más lentos, se vuelven muy engorrosos tal vez, hay demasiadas reuniones, demasiadas discusiones, demasiados desacuerdos. Siguen funcionando los procesos verticales, ¿no? Donde hay una jerarquía y se cumplen obligaciones y deberes. Y sin embargo, sí hay dentro de la tecnología otros procesos que justamente por existir sistemas automatizados, funcionan más adecuadamente. Creo que lo que va a pasar, lo que va a ir pasando es todas estas nuevas propuestas justamente por eso son tendencias, no son cosas establecidas. Lo que está establecido son las redes sociales tal como las conocemos. Con un controlador central que es el propietario de la red, que define la política de la red, que define el funcionamiento, el algoritmo, etcétera. Pero en estos casos, en estos nuevos casos, lo que van a hacer es experimentar. Tal vez el primer o el principal antecedente de esto es Linux, ¿no? Es Linux, Ujú. ¿no? Sí, sí. El software abierto, ¿no? Que está ahí y que la gente, quien quiera desarrollarlo, quien quiera enriquecerlo, puede entrar, tomarlo y hacerlo. Entonces, creo que por ahí va, pero claro, nunca se le dio un modelo de negocio y justamente si no existe un modelo de negocio claro, es difícil que pueda sostenerse a largo plazo. Creo que en el caso de Linux, de algún modo lo lograron con donaciones, pero, pero es justamente lo que hay que buscar. Hay que buscar esa sostenibilidad para los negocios para que puedan mantenerse a largo plazo. Quizás lo Para que que, planteas tú y que es muy interesante es como el cuestionar el modelo de poder centralizado en cualquier nivel, incluso político, económico, de negocios, digamos, de redes sociales, lo que sea. Entonces, ¿cómo se plantean? Y creo que esa es la experimentación que, por ejemplo, como tú mencionabas, desde el blockchain, ya tecnológicamente es posible, con seguridad, etcétera, etcétera, descentralizar esos modelos. Yo escuchaba, leía un artículo muy interesante respecto a que podría plantearse, o sea, podría estar digamos, en juego, un cuestionamiento del modelo de los gobiernos, de los estados como conocemos ahora, gracias a este poder descentralizado real que podría darse. Creo que ahora mismo no existen las condiciones, pero yo creo que las tendencias van por ese lado. estoy seguro que aparecerán nuevos pensadores que nos ayuden con un modelo de gobierno descentralizado justamente. Por ejemplo, y esos cambios son posibles. Miren si son posibles, si este cambio nuevo, esta nueva tendencia, el veganismo gourmet. ¿Quién se podía imaginar que la comida vegana podía llegar a los niveles de restaurantes con 3 estrellas Michelin? Eso es lo que está pasando en este momento. Durante la pandemia, estos restaurantes cerraron, evidentemente, porque no podían atender, no podían trabajar. Y en este proceso del encierro, pues sus chefs, sus creadores, se reencontraron consigo mismos y encontraron en el veganismo otro camino. Y ahora elevaron el nivel de su comida al nivel para sus clientes, al nivel de estrellas Michelin, y tenemos esto. ¿A partir de qué? De que, por ejemplo, la sostenibilidad se está convirtiendo en una condición básica para cualquier producto. Hasta el siglo pasado, en el siglo XX, hablábamos de calidad. Calidad era así como estaba en la mente de todos los dueños de empresas, ¿no? Yo pregunto, ¿tu empresa con qué compite? ¿Cuál es su fortaleza? La calidad. Ya la calidad no es una fortaleza, la calidad es un default. La calidad es algo que tiene que tener todo producto para poder Es competir. un requisito. Es un requisito básico. Entonces, en este momento la sostenibilidad empieza a convertirse en otro requisito básico. Es necesario que todo producto se produzca de manera sostenible para que la gente a mediano y a largo plazo quiera consumirlo. O sea, es La decir, que un diferenciador, perdón que te interrumpa, Adrián, podría ser en productos sobre todo, tal vez en servicios también, el hecho de justamente ser sostenible, reutilizar, reciclar, es decir, y quizás nosotros como marca, como personas, como empresas, insistir más en esos valores, que a lo mejor nos los damos por sentado, en el sentido de que, no sé, yo soy una empresa que a lo mejor imprimo, diseño y utilizo evidentemente el papel reciclado, por decir algo, pero no lo estoy posicionando. Sí, sí, porque la comunicación de lo que hace es muy importante también. Pero, y sí, es decir, la sostenibilidad debe estar aplicada absolutamente a todo, porque es un eje transversal de la subsistencia, básicamente. Es decir, para poder sobrevivir como civilización, tenemos que volvernos sostenibles. Es así de simple. Entonces, se imbrica en
toda, en cada parte del tejido social. El otro es la salud y el bienestar personal. Ahora, de algún modo, se han relacionado con el menor consumo de carne, ¿no? Es decir, ahora está de moda consumir menos carne. Aparte viene este tema la propuesta filosófica del veganismo, ¿no? El respeto por la vida, el evitar la crueldad animal, etc. Junto a eso, la industria ganadera empieza a tener fama de contaminante. Se sabe que el consumo de agua para criar una vaca es enorme, y el desperdicio de material es enorme. Bueno, el procesamiento de carne también tiene un alto efecto contaminante. Entonces, se han puesto, y gracias a documentales como Cowspiracy, que pues lo ha puesto en tendencia, básicamente. Luego, también hay un gran espacio vacío para el mercado vegano y vegetariano en alta cocina. Es decir, yo diría que cada ciudad, no sé si cada ciudad cosmopolita del mundo tiene por lo menos un restaurante vegano, sino varios. Y de hecho yo he encontrado restaurantes veganos incluso en pueblos pequeños de nuestro país. Entonces, la comida vegana en realidad, o vegetariana incluso, está bastante difundida. Pero no existen referentes a nivel alta cocina. A nivel estrellas Michelin no existen referentes de comida gourmet. Entonces ese nicho estaba vacío, eso estaba listo para que alguien lo ocupe. Y eso es lo que pasó. Es decir, que si nuestro negocio va por la línea de alimentos, es sin duda un pecado olvidarse de que tenemos que hacer algo vegano. Por ejemplo, porque es algo que va a crecer con el tiempo. Eso es una tendencia que va... Y pasa también que a veces, bueno, nosotros somos generación X, pero a veces nos olvidamos que mucho de nuestro público es millennial o generación Z y es muy sensible a esto. Es decir, está feo reconocerlo, pero nosotros fuimos formados poco sensibles, por ejemplo, al tema de la sostenibilidad medioambiental. Somos la generación que nunca nos obligaron a utilizar cinturón de seguridad en el auto, pero mi hija y los jóvenes evidentemente no permiten que el auto se mueva si no estamos puestos de cinturón o que son sensibles a la contaminación. Y creo que, vamos a ponerlo en términos de negocios, es un nicho muy importante, es una marca o es una cualidad que podemos incorporar en nuestra marca, en nuestros servicios, en nuestros productos. Es así, ¿no, Adén? Totalmente. En las tendencias que marcaba Ogilvy, justamente en la autosanación, planteaban que son los chicos, los jóvenes, los niños de la casa, los que están convirtiendo en recicladores a los padres. Y eso seguramente lo han vivido las personas que están en esta reunión también. Son nuestros hijos los que nos dicen, oye, papá, no botes la botella de plástico a la basura, habla serio. ¿Qué te pasa? Entonces, esto es la realidad. O sea, vivimos junto a una generación mucho más consciente de su ambiente, mucho más consciente de su lugar en la historia, y esto hace que como empresas tengamos que replantearnos la manera de existir. A largo plazo será así. La siguiente, por ejemplo, tendencia me parece súper divertida, es información inmersiva. Te meten dentro de la información, te vas de cabeza a la información. Este es un drama original, ¿no? Un drama zimbabuense, es de Zimbabue, el caso. Es un drama original escrito para WhatsApp. Todo el drama, toda la historia, la aventura se te envía a través de WhatsApp. Tú simplemente mandas un hola al número de WhatsApp y a partir de ahí empiezan a contarte la historia. Es la historia de un hombre que murió, él es el sostén de familia y murió. Y no tenía, y hay un montón de problemas para enterrarle, porque Zimbabue es un país en desarrollo, no sé si parecido al nuestro, pero sabes que hay problemas en los trámites, hay que sobornar al que te da el permiso, tiene que, qué sé yo, no sé, y ahí se inventan toda la historia y después aparece el amante. Bueno, el tema es el siguiente. Esto surge de estos insights, ¿no? Por ejemplo, boletines, campañas de publicidad o post en redes sociales cada vez aburren más. Ya estamos acostumbrados a eso demasiado. Cada vez es más difícil lograr la atención de los consumidores justamente por esa razón, porque ya lo hemos visto todo aparentemente. ¿Qué pasa con el público particular de este segmento de mercado? Les encanta el drama, es decir, consumen mucha telenovela, les encanta la intriga y también disfrutan de conocer la vida de los demás. Y el canal más usado para la actualidad familiar, para estar al día de lo que está pasando alrededor, es WhatsApp.
Entonces, teniendo esas condiciones claras, lo que hicieron fue crear un guión en donde cuentan esta historia y se la mandan a la gente. En el medio meten promociones, publicidades, te puedes ganar un teléfono, como se ve aquí. Aquí se ve un aviso muy simple y básico, ¿no? Es un post de Facebook, en donde te invitan a participar para ganarte un teléfono. Simplemente tienes que mandar el mensaje o sea, ser parte de la historia, ¿no? Entonces ya empieza a convertirse en algo un poquito más cercano, más íntimo, ¿no? Ya en WhatsApp solo están los amigos, pero si está esta historia y la tengo en WhatsApp y no la he borrado, es porque seguramente me resulta interesante. Y quizás confluyen dos tendencias que tú mencionaste al principio, Den, y es la una, como recuperar o redescubrir la creatividad, y la otra también apelar a lo emocional. Es decir, yo creo que ahí, como dices tú, estamos aburridos de lo mismo, de los mismos canales, de los mismos mensajes. Y otra cosa que lo vamos a ver en el tercer webinar es como quizás generalización de la comunicación online a través de WhatsApp. Por eso hablábamos de qué pasa después de 60 años de existir el correo electrónico, cuál es su futuro. Y muchas de las cosas las hacemos en tiempo real con el WhatsApp. Hacíamos otra vez un estudio respecto al tema de la educación. Y claro, son pocos los sectores privilegiados en la que sus hijos pudieron continuar a través de Zoom y plataformas, etcétera. Mucha de la educación en el mundo y en Ecuador en particular se dio a través de WhatsApp. Mírate. Y entonces me hace mucho sentido lo que dices y confluyen varias cosas ahí, ¿no? Excelente este ejemplo. Es muy cercano a nosotros también, sí siento eso. Miren, la e-psicología o la psicología electrónica será como el email at psychology. Bueno, whatever. Se trata de a ver, ¿qué está pasando? Hay un problema aparente, no sabemos si, bueno, los ministerios de salud del mundo lo reconocen, el síndrome de déficit de atención e hiperactividad. Es algo real. Me refiero a que la manera de tratarlo son aparentes soluciones. Por ejemplo, casi todos los tratamientos son terapias farmacológicas o son terapias poco asequibles, ¿no? Por ejemplo, equitación y cosas similares, que no están al alcance de todas las personas. A los jóvenes y a los niños y niñas con síndrome de deficiencia de atención e hiperactividad, también les gustan y disfrutan los juegos de video igual que cualquier niño o joven de su edad. Pero se sabe además, y este es el insight que da el vuelco a las cosas, algunos juegos de video aumentan la atención, la memoria y los reflejos, los mejoran. Entonces, entendiendo esto, un grupo de psicólogos y de especialistas en este tipo de terapias se reunieron con programadores y desarrolladores para crear un juego que está recetado médicamente para tratar el síndrome de deficiencia, el TDAH o ADHD, como se dice en inglés. Te lo dan como receta y tú puedes ir, por decir algo, hay cadenas de farmacias en donde tú eres psicólogo y puedes recetar el juego y el paciente va a la farmacia y lo compra en la farmacia, no lo compra en un sitio de juegos. Es una cosa muy interesante. Además, tiene aprobación de la FDA, que bueno, hay opiniones de la FDA, pero tiene una aprobación oficial, digamos, de lo que sería el Ministerio de Salud de Estados Unidos. Se usa en terapias para niños de entre 8 y 12 años, etc. Entonces, en este momento está evaluado en más de 600 niños, que no es mucho para un mercado tan grande, y tiene 5 estudios clínicos publicados. Es una innovación muy interesante que realmente está al alcance de cualquiera de nosotros. O sea que, por ejemplo, aquello de que todo lo que podía ser gamificado, puede ser resultar verdad. Es decir, en este caso, un tratamiento puede ser a través de un juego. El hecho de trabajar dentro de una empresa con gamificación es real y resulta más divertido. Quizás me queda la pregunta si a lo mejor a los diabéticos no les podrán recetar Candy Crush o de ese tipo de juegos por exceso de dulce, pero digamos, el apelar al juego me parece algo que no termina siendo trivial, sino que, como tú dices, pues podremos hablar en serio de los juegos y de los videojuegos. Absolutamente. El reto final es hacer que los empleados de una empresa sientan que van a jugar a su trabajo. Al final sería que se diviertan, casi que les parezca divertido ir a trabajar. Van a terminar pagando por ir a trabajar. ¿Te das cuenta? Mentalidad de Mark Zuckerberg. Bueno. No, horrible. Ok,
Lincoln Learn es un producto, ¿no? Lincoln Learn, perdón, es una tendencia. Es básicamente juntarse y aprender. Crear redes para también para el Instituto Santa Fe, Huguito. Get Set Up es una comunidad digital de adultos mayores que aprenden a relacionarse con la tecnología. ¿Cuáles fueron los insights, las revelaciones que llevaron a este tipo de producto? La longevidad de las personas en el mundo es cada vez mayor. Cada vez habemos más viejos. Hay más viejos. La relación entre este grupo y la tecnología es distante. Y como les dije antes, si se sienten agobiados porque hay cada vez más redes sociales y hay otras herramientas tecnológicas como los CRMs y los ERPs y etcétera, eh, ténganse de la silla porque viene la web 3.0 y es otra cosa. Luego, las personas mayores quieren mantener contacto con sus seres queridos y también quieren mantenerse al tanto, no quieren estar marginadas. Una persona, un adulto mayor, no quiere estar al margen de las cosas, quiere saber de qué están hablando las personas. Esto ha llegado al nivel de que los abuelitos tienen TikTok junto con los nietos, ¿no? Los papás no tienen TikTok, pero el abuelito y los nietos tienen TikTok. Entonces, esta es una cosa que está sucediendo en este momento, porque esta población sabe, es decir, las personas, nosotros sabemos que vamos a vivir más tiempo. Tenemos que mantenernos vivos. Y lo que hizo esta red fue juntar a muchos adultos mayores que empiezan a enseñarse mutuamente. Es decir, puede ser un estudiante, pero también puede ser un profesor. Y son cosas de todos los días. Es decir, por ejemplo, una señora enseña cómo preparar la cazuela. Otra persona enseña cómo poner la mesa para invitados. Otra persona enseña cómo servir el vino. Es decir, son cosas de todos los días que podemos compartir con los amigos. Qué interesante. Entonces, por un lado, tú planteas una cosa, es cierto, estamos jubilando a las personas a los 65 años, cuando muchas veces la expectativa de vida, por ejemplo, en Japón supera los 85. Entonces tenemos un tiempo de 20 años donde muchas personas con muchos estudios, con mucho conocimiento, yo creo que están ávidas de compartir, y nuevamente volvemos al modelo descentralizado, donde no es un profesor, sino es una red, es un conjunto que puede generar estas dinámicas, ¿no? Súper interesante. Las redes son sustanciales. Yo diría que es otra de las macro tendencias, ¿no? Y Las ahí redes. una pregunta que hace Hernando, por cierto, saludos de Hernando que está conectado. Dice Adén, ¿cómo convertirse en un influencer? Y a lo mejor yo podría completar la pregunta, ¿cómo convertirse lo que tú acabas de decir? Siendo un abuelito, ¿cómo ser un influencer? Quizás ahí, porque claro, muchas de estas personas que tienen ahora sus canales de YouTube y todo lo demás son grandes, son reconocidos y creo que nos va mal tampoco económicamente. Es muy fácil. Ser influencer es súper sencillo. Solo tienes que trabajar tu marca personal y aplicarla, y aplicarla, y aplicarla. La parte complicada es que tienes que trabajar en eso todos los días, generando contenido de calidad. Ya está. Eso es todo. Ya está la receta para que todos apunten. Ahora lo que hay que ponerse desde mañana es a fortalecer la marca o a generar ese posicionamiento. Muy bien. Esta tendencia también me pareció increíble. A ver, esto tendrá que ver con las regulaciones fiscales que tenga cada país. Este es un ejemplo de Kenia, en donde, a ver, tienen tales problemas de inflación y de corrupción a nivel gubernamental que el valor de la moneda fluctúa demasiado. Yo no sé si, bueno, los que están aquí, que somos X, me imagino que la mayoría, recordaremos que entre 1999 y el año 2000 pasamos de cosas que costaban 5.000 sucres a cosas que costaban 25.000, ¿no? Porque de un día, de una semana a la siguiente. Y esto es una cosa pequeña comparada con lo que pasa también en Argentina, ¿no? Esas devaluaciones que sufre, que son gigantescas. Entiendo que lo mismo sucede en países como Kenia y en otros países de África. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? La economía de los países dependen de los políticos. Eso lamentablemente es así. En muchos países la corrupción política está quebrando su economía. Tenemos que hacer algo para que no suceda eso aquí. Durante las crisis, los más pobres pierden más mientras otros salen ganando, como pasó aquí en la pandemia con la gente que traficaba con bienes, insumos. Y hay mano de obra y mercancías que no se aprovechan. Cuando hay crisis, la gente queda desempleada. Pero son gente que tiene valor, puede aportar cosas. Tiene su fuerza de trabajo, su conocimiento, etc. O sus productos incluso. Pero no los puede vender, no les puede dar uso porque ya no tienen empleo.
Entonces, ¿qué pasa? Se crean redes comunitarias en donde estas comunidades empiezan a comprarse directamente entre sí, ya no a un tercero, sino directamente a las personas. Y se entregan vales, que en este caso son billetes, se entregan vales que tienen un precio, tienen el valor de lo que compraste, de lo que pagaste. Entonces, yo puedo ir con mi trabajo y esta señora no tiene en este momento, o tal vez voy con la señora del mercado, con la que vende exactamente tomates, que tiene tomates, que se especializa en tomates o verduras. Y me pide que le arregle la mesa, el mostrador, porque soy un carpintero. Llego, le arreglo el mostrador, está arreglado, se lo dejo perfecto y es más, le hago uno más bonito y le hago otras cosas que necesitaba. Lo que cuesta es lo que cobra un carpintero aquí en Ecuador, unos, ¿qué será? Unos 15, 20 dólares. Ok, pero no quiero tomates y no quiero verduras en este momento, ya tengo, ya me llevé de la semana pasada. Entonces la señora me da un billete de 20 que puedo canjear en el mercado en otros puestos también. O puedo canjearlo con la señora de la peluquería, o no sé, con el taxi, no tengo idea. Con los que están afiliados a esta red. Y eso hace que el valor de su dinero no pierda con la inflación que ocurre en el país. Es una solución desesperada que está funcionando muy bien. También que ya tienen 45 poblaciones o 45 redes en Kenia y 2 en Sudáfrica y incluyen a más de 60,000 pequeñas empresas, iglesias, escuelas. O sea, es una cosa muy, muy importante. La última, microaventuras. Esta es una tendencia para los viajeros. Como saben ya, pues estamos encerrados. Bueno, ahora ya pueden empezar a viajar, ya muchos de mis amigos han salido del país, pero sigue siendo un riesgo. Y lo que se hizo durante el 2021 y lo que se seguirá haciendo es crear nuevamente redes cercanas de viajes. Básicamente es ofrecer cosas que la gente no ha ofrecido. ¿De dónde sale esto? Para muchas personas ser viajero es un estilo de vida, es decir, necesitan viajar, es importante viajar. Las restricciones internacionales impiden los viajes a otros países o los vuelven más costosos o más problemáticos. Muchos viajeros conocen lugares lejanos y exóticos y poco de su propio país. Esta es una realidad. Cada país tiene un mercado turístico interno poco explotado. Es decir, vendemos mucho más a los turistas de afuera que a los internos. Entonces, la propuesta en la que están trabajando muchísimas empresas de turismo ya a nivel local en varios países es crear paquetes de viajes locales, ofrecerles algo, lo que solo los turistas extranjeros podían ver, ahora también al público local, lo cual es un gran atractivo. Y a un precio local. ¿Por qué? Porque lo que se busca es movilizar la industria, que no muera, ¿sí? En este momento lo que se busca es sobrevivir. Y esto va a dar paso a otro fenómeno o a otra tendencia importante después, que será más turismo interno. Los viajes cortos, si incluyen contacto directo con la naturaleza, además han demostrado ser un importante alivio para la salud mental, para el bienestar de las personas. Y esto es algo que hay que tener muy presente, ¿no? Quienes estén en la industria del turismo, tener presente esto. Solo hay que presentarlo de una manera nueva. Hay que atraerlos como se atrae, no igual, pero con el mismo resultado con el que se atrae el turismo externo. Y hay una cosa que recuerdo ahora de un estudio que recientemente leí, y es que en esta pandemia hubo una incidencia muy alta de enfermedades visuales, digamos, sí, visuales, sobre todo en jóvenes, en donde se le incrementó la miopía porque no salían afuera. Es decir, el ojo se le empezó a deformar porque no veían de lejos, o sea, lo más cerca que veían era la pantalla. Y entonces lo que tú dices, un poco salir a la naturaleza, ver un árbol de lejos, les hace muy bien. O sea, se está recomendando a los chicos que salgan y vean cosas de lejos, que vean la naturaleza, que vean un poco de verde, no solamente por este tema emocional, que es muy importante, sino incluso por un tema de salud, por ejemplo, visual. Sí, 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 justamente porque el contacto con la luz solar plena, es decir, al aire libre y ver la luz del sol evita la miopía. Y como pasamos todo el tiempo encerrados y frente a la pantalla, entonces la miopía ha aumentado. Es así, es la realidad. Sí. Y imagínense luego, cuando estemos en la web 3.0 y tengamos nuestras gafas de realidad virtual y tengamos la pantalla a esta distancia. Imagínense lo que va a pasar con nuestros ojos, o con los ojos de la gente más joven, ¿no? Esto es muy importante entenderlo para empezar a generar tendencias nuevas, tendencias positivas que cambien esa situación. Ok.
Ok, ¿cómo lo aplico en mí? Es la pregunta. Ya, todas estas cosas que interesantes, que bonitas, ya se nos acabó el tiempo, pero esta es la manera en que una de las básicamente es un panel de navegación donde vamos delimitando y vamos definiendo cuáles son las características importantes de la tendencia que queremos aplicar y al final cómo llegamos al tipo de innovación que queremos llegar, cómo lo podemos aplicar en nuestro negocio. Me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo para esto, pero ya llegamos al final de la No, hora. no está muy bueno porque además creo que planteas una cosa y es que esto no es no ha querido ser una reflexión esotérica de cosas que pasan en el mundo, a lo mejor unas más cercanas, otras más lejanas, sino que en un momento determinado tenemos que ser capaces, de a nivel personal o de nuestra empresa, de poder escribir y decir, bueno, de todo esto, de la parte, no sé, emocional, de la parte de creatividad que decíamos, de la parte de sostenibilidad, de esta tendencia de no olvidarse de lo vegano, de no olvidarse de los años dorados, de la gente adulta y adulta mayor, independiente de lo que yo haga, si vendo helados, si es que tengo un restaurante, si desarrollo software, si doy consultoría, si tengo un centro de capacitación, si hago diseño, etcétera, etcétera, yo creo que son cosas que traspasan y son transversales a la vida y están muy bueno. Yo creo, no sé si hay alguna pregunta. Sí, bueno. Bueno, no, y como hemos sido puntuales al iniciar, también vamos a ser puntuales al concluir. Solamente agradecerte, Adem, por tu tiempo, además por tan buena preparación de esta exposición. Nos has dado unos inputs y unas reflexiones que a mí me dejan particularmente emocionado y con muchas ganas de activar y meterle esa buena dosis de creatividad que mencionabas. Nada, comprometerte a futuros encuentros y estos espacios de reflexión. Como sabes, en el Instituto Santa Fe estamos comprometidos con el tema de la gestión de la información, de la gestión del conocimiento, de la educación, especialmente la educación en matemáticas, es algo que nos viene moviendo el piso. Te comentaba antes de iniciar la charla, estamos trabajando fuertemente en algo que hemos detectado, y es que en general la educación perdió calidad y los chicos, en general los jóvenes, perdieron cierta motivación también respecto a la educación. Así que vamos a ver cómo todo esto que hemos aprendido vamos a aplicarlo también en este campo tan importante que es la educación. Nada más, insistirte y agradecerte por tu tiempo, gracias a todas las personas que se conectaron, sobre todo del Ecuador, pero de la mayor, también de otras partes, sobre todo de Latinoamérica. Esta presentación va a ser grabada y compartida, y nuevamente invitarles para la próxima semana que nos puedan acompañar en el webinar sobre gestión del conocimiento. ¿Por qué y cómo se hace gestión del conocimiento en estas épocas? Gracias a ti. Gracias a ti, Huguito. Gracias a todos por asistir y por el tiempo regalado. Pues, gracias a todos.